Sin duda alguna de las cosas más emocionantes en los mundiales es ver a los equipos sorpresa, aquellas selecciones que logran ir contra todo pronóstico y dejar huella en la competición más importante del mundo. Por eso hoy haremos un repaso a las selecciones que nos han sorprendido a lo largo de los mundiales de este siglo. Cuando se habla del Mundial de 2002, casi toda la atención suele centrarse en Corea del Sur. Sin embargo, hubo otra selección que sorprendió al mundo y que, incluso, terminó el torneo por encima de los surcoreanos, Turquía. Los turcos regresaban a una Copa del Mundo por primera vez desde 1954. Sin embargo, la falta de experiencia ni se notó, pues desde el inicio demostraron que estaban listos para competir contra cualquiera. Su primer partido fue una ajustada derrota por 2-1 frente a Brasil, la selección que terminaría siendo campeona del mundo. A pesar del resultado, Turquía dejó una gran impresión por el nivel mostrado. Después empató con Costa Rica y finalmente derrotó a China para lograr la clasificación a los octavos de final. Allí venció por 1-0 a Japón, el otro país anfitrión del torneo, con un gol de Dybala. En cuartos de final, eliminó a Senegal gracias a un gol de oro, que si no recuerdan qué es, pues era una regla donde el primer equipo en meter gol en la prórroga, ganaba inmediatamente el partido, y de esta manera Turquía consiguió una histórica clasificación a las semifinales. Su sueño de llegar a la final terminó nuevamente frente a la futura campeona, Brasil, que volvió a derrotarla por la mínima diferencia. Pero Turquía todavía tenía una última oportunidad para hacer historia. En el partido por el tercer lugar derrotó 3-2 a Corea del Sur, la otra gran revelación del torneo, en un encuentro que enfrentó a las dos selecciones sorpresa de aquel mundial. Así, Turquía terminó tercera del mundo, firmando la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. Si hubo una selección que sorprendió en el Mundial de 2006, esa fue Ghana. Era la primera vez que disputaba una Copa del Mundo y prácticamente nadie esperaba que hiciera un gran torneo. De hecho, quedó en un grupo bastante complicado junto a Italia, República Checa y Estados Unidos. Su debut no fue el mejor. Perdió 2-0 contra Italia, que terminaría siendo la campeona de ese mundial. Pero lejos de venirse abajo, Ghana reaccionaría para sorpresa de muchos. En la segunda fecha derrotó 2-0 a la República Checa, una selección que llegaba con grandes expectativas después de su gran rendimiento en los años anteriores. Luego venció a una siempre difícil Estados Unidos por 2-1 y consiguió su histórica clasificación a los octavos de final en su primer mundial. Lamentablemente allí le tocó enfrentar a Brasil, una selección llena de figuras como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Adriano. Aunque terminó perdiendo 3-0, Ghana dejó una muy buena imagen durante el torneo. Para ser una selección debutante, llegar hasta los octavos de final ya era un logro enorme. Quizá no llegó tan lejos como otras revelaciones de esta lista, pero en 2006 nadie esperaba nada y justamente por eso, se convirtió en una de las grandes sorpresas de aquella edición. La selección uruguaya ni siquiera tuvo una clasificación sencilla. De hecho, consiguió su boleto al Mundial después de superar el repechaje contra Costa Rica. Ya en Sudáfrica, comenzó empatando 0-0 con Francia, pero después derrotó 3-0 a Sudáfrica y 1-0 a México para terminar como líder de su grupo. En los octavos de final se enfrentó a Corea del Sur y consiguió una victoria por 2-1 gracias a un doblete de Suárez. Pero el partido que marcó su mundial y que será recordado en la historia del fútbol fue el de cuartos de final contra Ghana. Con el marcador empatado en el último minuto de la prórroga, Luis Suárez evitó un gol con la mano sobre la línea. Fue expulsado y Ghana tuvo un penal para clasificar a las semifinales. Sin embargo, el jugador ganés estrelló el balón en el travesaño y el partido se decidió en los penales. Uruguay ganó la tanda y,
por primera vez desde 1970, volvía a unas semifinales de un mundial. Aunque cayó frente a Países Bajos y terminó en el cuarto lugar tras perder el partido por el tercer puesto contra Alemania, aquella selección volvió a poner a Uruguay entre las mejores del mundo. Sin embargo, Uruguay no fue la única selección sudamericana que sorprendió en ese mundial. Paraguay también firmó una actuación histórica. Terminó primera de su grupo y alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo. Allí estuvo muy cerca de eliminar a España, pero Óscar Cardoso falló un penal y, pocos minutos después, David Villa marcó el único gol del partido. Aún así, tanto Uruguay como Paraguay marcaron un mundial con sorpresa sudamericana. Si antes del Mundial de Brasil 2014 había una selección que casi todos daban por eliminada desde el sorteo, esa era Costa Rica. Y no era para menos. Habían tenido la mala suerte de quedar en el grupo de la muerte, junto a tres potencias del mundo, Uruguay, Italia e Inglaterra. Muchos pensaban que Costa Rica terminaría última del grupo e incluso ya se veían venir las goleadas. Pero los de CONCACAF tenían preparada una sorpresa enorme para el mundo entero. En su debut se enfrentó a Uruguay, que venía de ser semifinalista en Sudáfrica 2010. Aunque comenzó perdiendo con un penal convertido por Cavani, Costa Rica reaccionó en el segundo tiempo. Joe Campbell empató el partido, Óscar Duarte puso el 2-1 y Marcos Ureña sentenció el encuentro con el 3-1 definitivo. El primer golpe ya era una realidad. En la segunda jornada lo esperaba Italia, una selección histórica que llegaba a Brasil 2014 buscando recuperar protagonismo después de un Mundial 2010 decepcionante, donde quedó eliminada en fase de grupos. A pesar de eso, seguía siendo una selección llena de experiencia y con jugadores importantes como Gianluigi Buffon o Andrea Pirlo. Costa Rica salió sin miedo y consiguió una victoria histórica. Un cabezazo de Bryan Ruiz al final del primer tiempo fue suficiente para derrotar 1-0 a Italia. Con ese resultado, Costa Rica no solo aseguró su clasificación a los octavos de final, sino que también dejó eliminada a Inglaterra antes de la última fecha. El equipo que muchos daban por último del grupo acababa de vencer a dos grandes del mundo. En el último partido empató 0-0 con Inglaterra y terminaría como líder del grupo con 7 puntos. Ya en los octavos de final enfrentó a Grecia. Bryan Ruiz adelantó a los costarricenses, pero cuando parecía que tenían el partido controlado, Grecia empató en el tiempo de descuento. El encuentro se fue a la prórroga y luego a los penales. Allí apareció la figura de Keylor Navas, quien volvió a ser decisivo para que Costa Rica ganara la tanda y consiguiera, por primera vez en su historia, clasificar a los cuartos de final de un mundial. En cuartos le esperaba Países Bajos, otra de las favoritas al título. Durante 120 minutos, Costa Rica resistió todos los ataques neerlandeses y llevó el partido hasta los penales. Sin embargo, el ingreso del arquero Jan Krol, especialista en penales, terminó marcando la diferencia y los europeos se quedaron con la clasificación. Aunque el sueño terminó allí, Costa Rica ya había hecho historia. La selección que todos daban como eliminada antes de empezar el mundial terminó liderando el grupo más difícil del torneo y alcanzando los cuartos de final, firmando la que probablemente sea la mayor sorpresa que ha dejado una Copa del Mundo. Antes del Mundial de Rusia 2018, Croacia era una selección respetada y con grandes jugadores, pero pocos imaginaban lo que pasaría en esa edición. No era una selección desconocida. De hecho, ya había dejado una buena impresión en Francia 1998, cuando consiguió el tercer lugar. Sin embargo, después de aquella generación, Croacia no había logrado volver a llegar tan lejos en un mundial. Su camino comenzó de manera impresionante. En su debut derrotó 2-0 a Nigeria.
Después llegó uno de los golpes más fuertes del torneo, una victoria 3-0 sobre una desconocida selección argentina. En la última jornada venció 2-1 a Islandia y terminó como líder del grupo con 3 victorias y 9 puntos. En octavos de final enfrentó a Dinamarca. El partido terminó 1-1 después de la prórroga y Croacia avanzó en una tanda de penales donde el arquero Subasic fue clave. En cuartos se encontró con Rusia, la selección anfitriona. Después de empatar 2-2, volvió a imponerse en los penales y consiguió llegar a las semifinales. Allí enfrentó a Inglaterra. Los ingleses se adelantaron rápidamente, pero Croacia reaccionó y remontó con goles de Perisic y Mandžukić, logrando por primera vez en su historia clasificar a una final del mundo. En la final esperaba Francia, una selección que llegaba como favorita al título. Croacia comenzó el partido con mucha ilusión, pero al minuto 18 Francia se adelantó después de un tiro libre donde Mandžukić terminó marcando en propia puerta. Sin embargo, los croatas reaccionaron rápidamente. Perisic empató el partido con un remate dentro del área y parecía que la final podía cambiar de rumbo. Pero antes del descanso y tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penal por una mano de Perisic dentro del área. Griezmann convirtió el penal y Francia se fue al descanso ganando 2-1. En el segundo tiempo, Francia aprovechó los espacios y aumentó la ventaja con goles de Pogba y Mbappé. Croacia consiguió descontar con un gol de Mandžukić, pero el partido terminó 4-2. Francia levantó su segunda Copa del Mundo, pero Croacia ya había hecho historia. Por primera vez en su historia alcanzaba una final mundialista y una generación liderada por Luka Modrić quedó para siempre en la memoria del fútbol. Antes del Mundial de Qatar 2022, Marruecos era una selección competitiva, pero pocos imaginaban que terminaría llegando tan lejos. Tenía jugadores importantes como Hakimi, Ziyech o Bono, aunque en sus participaciones anteriores nunca había pasado de los octavos de final. En Qatar quedó ubicado en un grupo complicado junto a Croacia, Bélgica y Canadá. Su debut fue contra Croacia, la subcampeona del mundo de 2018. El partido terminó 0-0, pero Marruecos ya demostraba que podía competir. La gran sorpresa llegó en la segunda jornada, cuando derrotó 2-0 a Bélgica, otra selección que había dado sorpresa en el Mundial pasado. Los goles fueron de Sabiri y Aboukhlal. Después venció 2-1 a Canadá y terminó primero de su grupo con 7 puntos, dejando eliminada a la Bélgica de Kevin De Bruyne. En octavos de final enfrentó a la España de Luis Enrique. Tras un 0-0 en 120 minutos, la clasificación se decidió en los penales. Es aquí donde Bono fue clave al detener los penales de Soler y Busquets, logrando una victoria histórica. En cuartos de final se enfrentó a la Portugal de Ronaldo. Con un gol de cabeza de En-Nesyri, Marruecos ganó 1-0 y se convirtió en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales de un mundial. En semifinales se enfrentó a Francia, la campeona defensora. Aunque compitió hasta el final, terminó perdiendo 2-0. Después cayó ante Croacia en el partido por el tercer puesto, pero eso no quitó importancia a lo conseguido. Marruecos no levantó la Copa del Mundo, pero logró romper una barrera histórica y mostrarse ante el mundo como una selección fuerte. Cuando comenzó el Mundial de 2026, pocos esperaban que Cabo Verde fuera una de las selecciones que más llamaría la atención del torneo. De hecho, se hablaba mucho de las selecciones random antes del Mundial, esas selecciones que parecían estar de relleno. Pero vaya que iban a dejar muchas bocas cerradas. Era su primera participación en una Copa del Mundo y, para muchos, simplemente clasificar ya era un logro histórico. Además, el sorteo no le había dado un camino sencillo. Quedó en un grupo junto a España, Uruguay y Arabia Saudita, sin duda parecía eliminada desde el primer segundo.
Su debut fue precisamente contra España, una de las favoritas del torneo. El partido terminó 0-0, un empate que nadie esperaba. En la segunda jornada llegó uno de los momentos más importantes de su mundial. Se enfrentó a Uruguay y consiguió un empate 2-2 en un partido donde demostró mucha personalidad. Los uruguayos se adelantaron en el marcador, pero Cabo Verde logró reaccionar y sumar otro punto histórico. En la última fecha volvió a empatar, esta vez 0-0 contra Arabia Saudita. Ese resultado fue suficiente para que Bociña y compañía clasificaran a la fase eliminatoria en su primer mundial, dejando fuera a Uruguay. Su historia no terminó ahí. En los octavos de final enfrentó a Argentina, y aunque terminó perdiendo 3-2, compitió hasta el último minuto, poniendo contra las cuerdas a la última campeona del mundo, la Argentina de Messi. Más allá de la eliminación, Cabo Verde dejó una de las grandes historias del Mundial 2026. Su última participación en una Copa del Mundo había sido en Francia 1998, donde protagonizó una de las grandes sorpresas de aquel torneo al derrotar a Brasil en fase de grupos. Pero en 2026 regresaba con una generación que ilusionaba a todo un país. Liderada por Erling Haaland, Noruega llegaba con la misión a hacer historia. En la fase de grupos quedó ubicada junto a Francia, Senegal e Irak. Su debut fue contra Irak y no pudo empezar mejor. Ganó 4-1 con una gran actuación de Haaland, quien marcó 2 goles y demostró por qué es de los mejores delanteros del mundo. En la segunda jornada llegó un partido mucho más complicado contra Senegal. En un encuentro lleno de goles y emoción, Noruega se impuso 3-2 con otro doblete de Haaland y aseguró su clasificación. El último partido del grupo fue contra Francia. Aunque cayó derrotada 4-1, Noruega ya había conseguido el objetivo de avanzar a la siguiente fase. En los 16avos de final enfrentó a Costa de Marfil y consiguió una victoria por 2-1, avanzando a los octavos de final. Pero su gran golpe llegó contra Brasil. En octavos de final, Noruega enfrentó la pentacampeona y consiguió una victoria histórica por 2-1. Haaland apareció en el momento más importante marcando 2 goles y llevando a su selección por primera vez hasta unos cuartos de final de un mundial. En cuartos de final se encontró con Inglaterra. El partido fue muy disputado, pero Noruega terminó cayendo 2-1, quedándose a las puertas de unas semifinales. Pero sin duda quedará en la memoria de todos como los vikingos que llegaron remando dejaron fuera a la Brasil de Neymar y Vinicius, para dejarnos una gran actuación en este mundial. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like y suscribirte, te lo agradecería un montón.